quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera. Bueno, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Alégrense las Naciones. Recordemos que estamos lunes y martes de 7 a 8 de la noche, todas las semanas, ¿verdad? Bienvenidos, pues le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente dispuestos, ¿verdad? A hablar del Señor, compartir la palabra del Señor. Él es nuestra ayuda y Él es el anhelo de nosotros, pues siempre es hablar de Él y de su palabra. Bienvenido hermano Denis, hermano Januario. Dios los bendiga, hermanos. Una bendición estar con ustedes hoy. Sí, muy buenas noches. Nuevamente, pues es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes estas enseñanzas divinas que siempre estamos aquí compartiéndoles. Hoy estamos con el libro de Apocalipsis. Seguiremos con el capítulo 7, 8 y realmente pues esperamos que sea de edificación. Amén. Cada verdad, cada enseñanza que nosotros les compartimos. Bueno, hoy tenemos como siempre, ¿verdad? El programa trata siempre de orar por etnias, pero hoy vamos a estar orando por los misioneros, ¿verdad? Que Dios está preparando o que Dios tiene ya ubicados en diferentes naciones, en diferentes etnias a nivel del mundo. Y sabemos pues que es importante para nosotros estar orando por esas personas. Ya de Honduras tenemos personas que están haciendo la labor del Señor, predicando la palabra, enseñando de Cristo Jesús a muchas personas que no le conocen a nivel del mundo. Entonces vamos a orar por esos misioneros que están diseminados por todo el mundo. Padre, te damos gracias porque tu palabra declara, Señor, que tú enviarás obreros, Señor, a tu mies, y que la mies es mucha, pero pedimos para que los que están ya trabajando, Señor, tú los bendigas, tú les proveas, Señor, de todo aquello que ellos necesiten, Señor, para seguir adelante, para que no claudiquen. Dale, Señor, poder del Espíritu Santo, como dice tu palabra. Tú le diste ese poder a la iglesia, dale ese poder a esos misioneros para que sigan conquistando, para que sigan llevando con valor, Señor, y con fortaleza tu palabra, que puedan llegar a aquellos que no te conocen, Señor, que el propósito sea las naciones, Señor, que todavía no han escuchado de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos, que a través de ellos, Señor, resplandezca tu luz, que a través de ellos, Señor, esas personas que tú tienes en las naciones, Señor, ellos reciban tu palabra, ellos reciban la salvación, Señor, en el nombre de Cristo. Bendecimos a cada uno de los que están allá, los cubrimos con la sangre del Cordero y en el nombre de Jesús declaramos que ellos son también vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, es una bendición, hermanos, tenerlos siempre aquí con nosotros, los lunes y los martes. También nos pueden ver en Facebook, en la página Alégrense las Naciones. Amén. Y también pues de 7 a 8 en el Facebook en JBN. Es para nosotros siempre un honor. Hemos estado dándole seguimiento al libro de Apocalipsis. Acuérdense que siempre todo esto fue profetizado por varios profetas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, como ser Daniel, también estuvo Ezequiel, habló bastante, Isaías, de qué lo que iba a acontecer en los últimos días.
y hemos estado viendo pues la última semana de Daniel, que es la semana donde se dan todos estos acontecimientos de los últimos días, donde Jesucristo al final de esta última semana va a venir a tomar el control. Hablábamos que Daniel había visto una visión y un ángel se le apareció y le dijo que habían 70 semanas estaban destinadas para erradicar la iniquidad, ¿verdad? Y ungir al santo de los santos, terminar con el pecado y todas las cuestiones. Entonces, él mismo le dijo cómo iban a acontecer esas semanas. Entonces, habíamos visto en las clases pasadas que esas semanas eran años, y hasta las 69 semanas, pues ya la vimos que fue hasta el tiempo en que Jesucristo murió. Y ahorita estamos en la semana 70, en la semana donde se cumplen los acontecimientos que la Biblia llama la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Te queremos aclarar que antes de que comience esa semana hay un acontecimiento, y ese acontecimiento es el arrebatamiento. Muchas iglesias no creen en el arrebatamiento y lo consideran como algo que no es bíblico, que no se encuentra en la Biblia, y que ni la iglesia primitiva ni la iglesia pues de la Edad Media contempló el arrebatamiento. Pero hemos estudiado acá que sí, que hay varios libros del antiguo, de la era de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, que hablaban de esto, ¿verdad? Que había la iglesia iba a ser guardada de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y vimos en Apocalipsis 3:10, donde Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que Él la va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es un tiempo, iglesia, de que ahorita se está hablando bastante de esto. Yo creo que Dios está llamando a su pueblo a volver a Él, a cuidarse, a volver a la santidad, a volver hacia la palabra de Dios, a volver al estudio de la palabra de Dios, para que cuando Él venga no nos vaya a encontrar desprevenidos. Fíjate, Janorio, que Apocalipsis, mucha gente lo ve como un libro que quizás como confuso o misterioso, pero el libro de Apocalipsis es uno de los libros, ¿verdad?, que está revelando verdaderamente los acontecimientos finales, y que está revelando también a través de símbolos lo que ha de acontecer, ¿verdad?, en tiempos actuales, que está aconteciendo, lo que va a acontecer en un futuro cercano y en un futuro lejano. Fuera de confundirnos, Apocalipsis más bien creo que nos aclara tantas cosas y tantas dudas que nosotros podemos tenernos, y es algunos podrían decir fascinante, pero yo le diría que para mí es un motivo de contentamiento en Dios estudiar un libro como Apocalipsis, porque la verdad que más bien a mí lo que me trae es luces de esperanza, sí, ¿verdad?, para seguir adelante en este caminar con Cristo. Y como tema escatológico, si nosotros podemos estudiar el libro de Apocalipsis a la luz de los libros del Antiguo Testamento como Ezequiel y como Daniel, vamos a encontrar cómo estas profecías tienen una gran relación y un cumplimiento exacto en el libro de Apocalipsis. Sí, muy bien. Ejemplo, son proféticos. Estábamos viendo ahí la semana donde se cree que se inicia la gran tribulación. En el capítulo 9 de Daniel, cuando el profeta Daniel dice, y por una semana confirmará el pacto. Sí. Y estudiando pues esa semana en que el anticristo confirmará el pacto, esa semana comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Ya pues la iglesia no está aquí, entonces el anticristo viene y realiza ese pacto. Creemos que va a suceder casi inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, y luego el anticristo pues ha de confirmar el pacto con Israel, y pues hemos estado estudiando todos los acontecimientos que han de seguir después de esto. Sí, ¿cómo podríamos resumirle para los que se han perdido las clases? Va a llegar, hermano, un momento, y ya se está viendo, que va a haber un surgimiento del nuevo imperio romano, ¿verdad?, que muchos lo consideran que es la nación, la Unión Europea,
De ahí se va a levantar el anticristo. Pero dice la palabra que hay algo que lo detiene, al presente lo detiene. Pero cuando sea quitado del medio, entonces el anticristo se va a manifestar. Entonces, desde ahí nosotros hemos venido estudiando y creemos que en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo le habla a la iglesia y dice que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y es cuando la iglesia es llevada en 1 Tesalonicenses 4:16, donde el anticristo hace su manifestación, ese cuerno pequeño de Daniel, que se convierte y se conoce como el anticristo, el cual, hermano, va a generar una gran persecución contra el pueblo cristiano y contra el pueblo judío. Va a llegar un momento que, como vimos la semana pasada, empiezan a salir, ¿verdad?, el jinete del caballo blanco, y después empiezan a salir los demás jinetes, los cuales representan la guerra, el hambre y la mortandad que va a ocurrir en esos días. Pero llegamos en un momento después, ha ocurrido el rapto, el anticristo se ha manifestado, que hay otros que salen. Después del rapto, nosotros vimos en Apocalipsis 6, y lo voy a leer para que mis compañeros aquí lo puedan ver. Después de esos caballos, leímos que cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Fíjense bien, miramos almas bajo el altar. Esto es algo bien, una referencia, y dice que les dicen que descansen un poco más hasta que se completen la cantidad de hermanos que habían de ser muertos como ellos. Ese maravilloso como podemos ver en la palabra que estos que representan en esta gente que muere ahí en el altar, nosotros podemos ver algún tipo en Levítico 4, del 4 al 7, donde, hermanos, se hacían los sacrificios por el pecado, y dice que se derramaba la sangre debajo del altar, ¿verdad? Estos sacrificios que se hacían en Levítico 4 al 7, ¿verdad?, se derramaba la sangre de los sacrificios, se derramaba bajo el altar. Y qué casualidad que cuando el cuerpo de la ofrenda, dice que se guardaban los riñones y algunas partes de las vísceras, pero la carne de esa ofrenda dice que era quemada fuera del campamento. Muy diferente al holocausto, que el holocausto, que es el tipo de Jesucristo, ese sí se consumía completamente en el altar, ¿verdad? Y dice que subía como olor grato a Jehová todo el animalito, era perfecto como lo fue Jesucristo. Pero este sacrificio por el pecado, parte de él se consumía en el altar y subía el olor hacia Jesucristo, pero la carne, que muchas veces nosotros sabemos que representa, ahí es donde el pecado, ¿verdad?, hace corrupción. La carne de ese animal, de esa ofrenda, era quemada fuera del altar, pero sí su sangre sí era derramada en el altar. Y podemos ver en estos que salen de la gran tribulación, que aparecen en el altar y aparecen como espíritus, como almas, sin este cuerpo, porque habían sido asesinados, pero estaban en el altar, pero ya habían sido muertos y sus cuerpos no estaban. Es interesante ver esto, sí. Cómo estos han salido de dónde. Bueno, eso es bien importante esto, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar en esto que está hablando mi hermano Januario Cuello, estas almas que se encuentran ahí en ese periodo de la gran tribulación, lo primero que algunos se pueden preguntar, fueron iglesia, fueron hermanos en Cristo que se quedaron,
les tocó pasar por esa situación tan difícil. Y eso es prácticamente una de las cosas que ha sido tema de estudio para nosotros en este pasaje. Y realmente que cuando pensamos en esta maravilla de que les vamos a mostrar ahorita, se origina en nosotros una mezcla de emoción, una alegría, un gran gozo, pensar en esto maravilloso, cuando nosotros pensamos en el regalo maravilloso que nos ha dado Cristo a nosotros como sus hijos por haber creído en Él. Porque una de las cosas más maravillosas, hermanos, es que Jesucristo a nosotros nos ha librado de pasar por ese terrible periodo de la gran tribulación. O sea, por un lado, hermanos, está el dolor, la tristeza de todas aquellas personas que se han de quedar y que han de pasar por esta situación difícil, pero por otro lado también, hermanos, nos debe motivar a nosotros el gozo y la alegría de haber sido librado de estos. Nos debe motivar esto para poder advertir a las personas cuál es la salida, cómo es que se puede una persona librar de pasar por este terrible periodo. Entonces, aquí en este sello, cuando se hace la apertura de este quinto sello, aquí todo gira alrededor de mártires. Y nosotros vemos este sello, el enfoque principal que hay aquí son los mártires. Y lo primero que notamos nosotros ahí en la apertura de este quinto sello son la aparición y la presentación de estos mártires. Tan pronto como Cristo abre ese quinto sello, entonces Juan contempla bajo el altar las almas de las personas muertas. Ahora, ¿quiénes eran esas almas? Sencillamente estas no eran personas comunes y corrientes. Dice el texto que eran almas de personas que murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, eran almas de mártires. Lo que pasa, hermanos, y lo que nosotros creemos y hemos llegado a la conclusión con este estudio, es que es tan pronto como se inicie el periodo de la gran tribulación, y una vez que la iglesia haya sido arrebatada, que nosotros los que creemos en Cristo y por gracia seamos librados de esto, no porque seamos personas santas ni porque seamos personas perfectas, sino por la gracia de nuestro Dios, nosotros seamos arrebatados de este periodo, de esta tierra. Entonces sobre este mundo se van a levantar muchas personas que ante la realidad, hermanos, de la desaparición de millones de personas, y que sobre todo ellos van a decir, estos eran aquellos que profesaban a Cristo, estos eran aquellos que se decían aleluya, estos eran aquellos que iban a los cultos. Ante la realidad de que las personas miren la desaparición de miles de creyentes, entonces estas personas van a depositar su fe en Cristo como su Señor y su Salvador, y lo van a recibir en ese periodo de la gran tribulación. Y entonces, hermano, lo que va a suceder ahí es que la fe de ellos los va a hacer resistir y los va a hacer incluso hasta sublevarse contra el dominio del anticristo. Y es que el anticristo va a hacer una persecución tan efectiva y una persecución feroz contra esos creyentes. Y esto tendrá más que todo su clímax cuando llegue el final de las 3 semanas y media, a la mitad de la gran tribulación. Entonces veremos ahí realmente la culminación de esta terrible persecución que el anticristo y sus gobernantes van a hacer contra todos aquellos que proclamen a Cristo y que crean en Él como su Señor y Salvador. Aquí también vemos nosotros, hermanos, los signos de martirio, ¿verdad? Que esta gente miró y que era necesario para ellos clamar al Señor y mirar como dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? O sea, hay un clamor en estas almas que Juan ve ahí bajo el altar, y nosotros lo que miramos aquí es que como que hay una anarquía en la tierra, ¿va? Hay tremendo descontrol. Esta gente está siendo, como dice el hermano Denis, perseguido de una manera donde no tienen misericordia, pues. Pero qué tremendo es como aquí podemos decir que también Dios está con esta gente, porque esta gente está dispuesta a mantenerse firme, aún con la persecución que está recibiendo, ¿verdad? Gracias a Dios creemos que como iglesia, hermano, la palabra nos dice que nosotros ya no estaremos para ese tiempo aquí,
¿verdad? Pero esta gente, hermano, también tendrá mucho valor y Dios estará fortaleciéndola también para que ellos puedan mantenerse firmes y volverse reacios y mantener el testimonio y mantener la palabra del Señor y esa esperanza, ¿verdad?, de adquirir salvación. Y fíjate que me gusta la respuesta, ¿verdad?, cuando le dice, la respuesta es que se esperase un poco de tiempo. O sea, señores, ¿verdad?, ustedes están pidiendo esto, no se van a quedar, ¿verdad?, sin la respuesta. O sea, Dios, pero aguántense un poco. Y mira lo impresionante que dice que hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si vemos aquí hay un momento como que se está cumpliendo y unos van entrando y va a haber un número o va a haber un número o un tiempo en el que va a cesar ya esta persecución y va a comenzar otra etapa, hermano. Como quien dice el clímax. Este tiempo va a pasar, pero esta gente va a sufrir, hermano. Va a ser un tiempo bien difícil, un tiempo complicado, ¿verdad? Porque hasta que se cumpla ese número, ellos van a estar ahí esperando, hermano, pero no se van a quedar sin la respuesta. El Señor, hermano, les va a dar respuesta a lo que va a hacer. Y fíjate que había algo también importante en esto, que estábamos viendo, que es que también ellos, además de no quedarse sin la respuesta, están siendo bendecidos por Dios y hay una gracia del Señor en ellos, porque tampoco ellos van a vivir los tiempos que vienen después, cuando se desate la ira de Jacob, la ira del Señor, hermano. Ya no van a estar ellos acá. Hay algo que yo creo que muchos televidentes que nos han escrito, que hablan con nosotros, nos preguntan, y yo creo que debemos de dar nuestra opinión. Amén. Primero, estas personas, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, ¿se va a quedar parte de la iglesia en la tierra sufriendo esta gran tribulación? Una pregunta muy delicada, hermanos, y que verdaderamente que hemos estudiado mucho para poder dar nuestra opinión, que no necesariamente pueda ser que sea lo correcto, pero sí lo hemos analizado, hemos revisado también a otros autores. ¿Y qué pensamos de esto? Bueno, mira, si somos iglesia y nacidos de nuevo, yo creo que no tenés por qué tener miedo, ¿verdad?, o temor, y decir que sí, que toda la iglesia verdaderamente se va con Cristo. Ahora, somos verdaderamente iglesia todos los que nos congregamos, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, desde ese punto de vista, a qué se refiere cuando decimos que toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Sí. O también podemos ver la gran misericordia de Dios, ¿verdad?, en cuanto al tema de salvación. Lo que sí está seguro es que todo aquel que es nacido de nuevo, que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, es iglesia. Que está inscrito. Y que esa iglesia no va a pasar por la gran tribulación. En el libro de la vida. O sea, mira, estábamos analizando que no encontramos un tan solo pasaje en el libro del Apocalipsis que diga que un cristiano se quedó. O sea, por lo menos nosotros no hemos visto una interpretación que nos hable de que la iglesia o que algún cristiano o algunos cristianos que profesaron a Cristo se quedaron en ese tiempo, sino que, como estábamos explicando, de estos creyentes que no fueron cristianos antes del arrebatamiento de la iglesia, sino que estos se vinieron convirtiendo cuando recordaron la predicación, ¿verdad? Por eso es que la predicación del Evangelio no es en vano, porque aunque muchas personas no se conviertan hoy, hermano, vemos a través de este estudio que en el periodo de la gran tribulación, en el periodo en que la iglesia sea arrebatada, mucha gente, hermano, va a llegar a creer en Cristo Jesús. Claro, esta gente va a tener que pagar como el precio la persecución horrenda que van a sufrir de parte del anticristo. No podemos negar que la Biblia habla de los tibios, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos todas estas posiciones, ¿verdad?, como les digo, no encontramos ningún comentarista serio que se atreva a decir que parte de la iglesia se va a quedar. Algunos lo que pensamos es que hay, como dice, fíjense bien lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5.
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué pasa? En la iglesia, hermano, hay una gran cantidad de personas que están con nosotros, parece que fueran de nosotros, pero la realidad es que no son de nosotros. Y es ahí cuando nos viene la confusión de que si estamos verdaderamente en la fe. Aquí Pablo dice examinar, cada uno de ustedes que nos están viendo por Facebook, tiene que examinarse en su corazón si verdaderamente han nacido de nuevo. Porque, hermano, dice que nosotros tenemos las arras del Espíritu. Las arras es un anticipo que Jesucristo nos da, que le pertenecemos y que somos propiedad suya. Y cuando se suene esa trompeta, cuando Jesucristo venga, todos aquellos que tengan las arras del Espíritu, que hayan nacido de nuevo, van a ser levantados. Acuérdense que después vamos a hablar de qué es lo que se va a hacer allá, el tribunal de Cristo, la cena, las bodas del Cordero. Y dice que en ese tribunal vamos a comparecer todos aquellos que somos parte de la iglesia. Y ahí se les van a dar galardones a unos y otros, hermanos, algunos van a llorar y después se van a jugar toda lágrima de ellos. Pero sí, hermano, ahí dice que unos han construido con hojarascas, con piedras preciosas, heno, paja, y todos, cada uno van a recibir conforme hizo aquí en la tierra, pero ya vamos a estar arriba en el tribunal de Cristo. Ahora, van a haber gente de la iglesia que sí se va a quedar, pero gente nominal, que verdaderamente van a los cultos, están con nosotros, pero nunca pertenecieron al cuerpo de Cristo. Te decía que de repente el nuevo nacimiento, hermano, yo creo que no hay ser humano que pueda decir quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. No podemos nosotros saberlo. Solamente un versículo sí sé. La persona y que el versículo el Espíritu Santo. Sí. Dice que el Espíritu mismo nos da dice, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí hay una gran verdad, Januario, porque yo soy hijo de Dios, no soy perfecto, tengo imperfecciones y luchas con las que tengo que trabajar a diario. Todos los hijos de Dios tenemos luchas, todos los hijos de Dios pecamos de una diferente manera. Unos dicen, bueno, no juzguemos al hermano solo porque el hermano peca de diferente manera que peco yo, pero que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo se encarga de darnos a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Y si usted tiene una duda de que es hijo de Dios, entonces pues busque un pastor, busque un líder, busque a alguien que le ayude para que usted pueda comprender, porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo y Él es el que se encarga de darnos a nosotros testimonio de que sí somos hijos de Dios. Sí, fíjate que hay también versículos, Apocalipsis 3, a la iglesia de Sardis le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, o sea que cada día, como hijos de Dios, como iglesia, como hermanos, sabemos que somos imperfectos, pero cada día también tenemos que decirle a Dios, sí, tenemos que y decirle, Señor, perdóname, caminar en la santidad, ¿verdad? Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, más adelante en el 3.3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Entonces, hay muchos versículos que también tienden a hacernos pensar que podemos tener algún problema con Dios si nosotros no estamos vigilantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que cuando dice que estemos vigilantes, que estemos seguros. O sea, una persona tiene que decirle, Señor, yo estoy seguro que soy tu hijo, ¿verdad? Que somos redimidos por la sangre de Cristo. Y que Dios no nos vea a nosotros, hermanos, a través de lo que nosotros somos o a veces de lo que nosotros hacemos. Podemos arrepentirnos de lo que hacemos y mejorar nuestra vida en Cristo. Sí, claro, cada día creo que podemos nosotros hacer algo, aunque sabemos que no es por obras, pero es mantener la santidad delante del Señor. Pero también saber que Dios no nos ve por nosotros o por las cosas que hacemos, sino nos ve a través
de Cristo Jesús, hermano, nuestro abogado, ¿verdad? Claro, Dios tiene tratos con su iglesia, así como el que estás diciendo vos, claro, cuando Dios trata con sus hijos, trata también, pero no deja de ser hijo. Amén. O sea, fue de repente, si no velas, vendré pronto a ti, ¿verdad? Porque hemos visto casos donde el Señor ha tenido que tratar fuertemente con hijos de Él, pero al final se salvan, ¿no? Pero de una manera un poco triste y difícil que no es agradable. Sí, es mejor, muchas veces cuando dice que son tibios, verdaderamente es que son indecisos, no han completamente decidido por Cristo y por servirle, por seguirle, por andar en santidad. Yo creo que una cuestión de que nos da que somos hijos de Dios es que ya nuestra naturaleza ha cambiado y ahora la naturaleza dice buscamos las cosas de arriba y eso nos va limpiando día a día y vamos cada día encaminándonos más en el Señor. Eso nos va buscando en la santidad, porque hermano, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Y la verdadera forma que nosotros podemos conocer que estamos en el camino de la salvación, hermanos, es los frutos. Nosotros tenemos que estar dando frutos dignos de arrepentimiento. Si usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento, si usted no tiene esa voz interior que le indica cuando está pecando y que lo lleva a arrepentirse y buscar de Dios, hermanos, puede tener un problema, y cuando venga el Señor Jesucristo puede ser que lo encuentre un poco, ¿verdad? No completamente. Ahora, ¿por qué decimos eso? Fíjense que hay un versículo en Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 7, que dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, cuando nosotros miramos esto, el espíritu del anticristo, hermano, hay algo que lo detiene, ¿verdad? Y para que él se manifieste, y ese es el pueblo de Dios, el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Pero a medida que sea llevada a la iglesia, hermano, se va a manifestar el inicuo, y él es el que va en contra de aquellos, hermanos, que se arrepientan en medio de la gran tribulación. Aquellos que busquen de Dios, hermanos, van a ser perseguidos y asesinados, y todo, hermano, se está dando. Mire, todo eso de que nos metemos, que en el Facebook ahí están todos los datos de nosotros, hasta dónde vamos, qué hacemos, qué bancos vamos, tenemos registro de todo. No va a haber nadie que escape, hermano, a esa persecución que va a hacer el anticristo sobre la iglesia, sobre los que se queden y los que busquen de Dios. Fíjate que estaba viendo también el término tibio que aparece en el 3:16 de Apocalipsis, cuando dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Aquí el objetivo de esta palabra dice que es que esta persona no es nada. O sea que un tibio no es ni frío ni es caliente, o sea que entonces no está refiriéndose a una persona que está en Cristo, ¿verdad? Sino que está diciendo que un tibio es una persona que no es, ¿verdad? Ni es frío ni es caliente, o sea, no es nada, pues. Al final es una persona que no ha reconocido a Cristo, ¿verdad? Y es una persona que tampoco quizás no es que no cree, ¿verdad? Pero no lo ha reconocido como su Señor y como su Salvador. Por eso dice, ojalá fueses caliente o frío. Ajá. Parece que hay más ventaja porque un frío puede ser ganado para Cristo, pero este tibio realmente no quiere nada. Está ahí indeciso. Sí. Fíjense bien que antes vamos a ver de los 144,000, pero quiero saltarme, porque esto es lo que estamos viendo, al 7:9. ¿Por qué? Fíjense bien, a estos del 6:9 se les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miramos en el 7:9 que dice: después de esto miré,
y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron y a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tú estabas hablando que la gracia, podría decir yo, la misericordia de Dios se extiende para mucha gente en los tiempos de la gran tribulación. Y entonces hoy vemos aquí en el capítulo 7 cómo el anciano le pregunta a Juan en la visión, ¿verdad?, quiénes son y de dónde han venido. 2 preguntas diferentes. Y le dice: tú lo sabes. O sea que el anciano sabe, pero él sabe que también Juan podría responderle. Entonces dice: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y qué me da la impresión a mí? Yo le digo: Señor, ¿será que tu salvación continúa aunque la iglesia de Cristo ya no esté? Entonces, si vemos aquí reflejado, hermano, yo digo, la gracia de Dios, pero la misericordia del Señor para aquellas personas, hermano, que todavía no alcanzaron a irse en el arrebatamiento. Pero yo digo, bueno, el Señor también extiende su misericordia, porque en este tiempo, hermano, según vemos los comentarios, Dios, hermano, hará una obra redentora y que millones de personas, hermanos, serán salvas en el tiempo de la gran tribulación, así como también sabemos que millones de personas van a endurecer su corazón y van a volverse más contra el Señor. Y es más, querrán llevarse a muchos que quizás están ahí indecisos, pero Dios, hermano, en su misericordia, vemos aquí la misericordia de Dios manifestada. Excelente. De manera impresionante, ¿va? Excelente. Fíjense que estos de aquí, mire qué bonito, ¿va? En la visión que mira Juan, mira primero a las multitudes. Después, fíjense bien cómo van acercándose más al trono. Mira las multitudes, estas que vienen. Pero aquí estamos en el capítulo 7. Sí, en el capítulo 7. Después mira los ángeles. Después mira los ancianos, que habíamos dicho en la clase que los ancianos representaban las 24 órdenes sacerdotales y significan la iglesia de Cristo. Entonces tenemos los que salen de la gran tribulación alrededor vestidos de blanco, los ángeles, los 24 ancianos que a los cuales se les dieron potestad de juzgar, ¿verdad? Porque son reyes y son sacerdotes y están sentados en tronos y representan las 24 órdenes sacerdotales que habían en el Antiguo Testamento, pero que ahora representan a estos, a la iglesia, ¿verdad? Representa porque ahora somos reyes y sacerdotes. Entonces la iglesia está ahí y más cerca del trono los 4 seres vivientes y después el trono. Y ustedes lo pueden ver en este capítulos del 7, del 9 en adelante, como, hermano, como todos van hacia el trono. Pero ves 3 grupos. 1, 2, vamos a ver, los que llegaron, ¿va? Los ángeles, segundo grupo, los ancianos, tercer grupo, los seres vivientes, cuarto grupo. Bueno, pero si ves, ¿cómo podemos incluir a los que salen de la gran tribulación
con los que nos fuimos en el rapto. Sí, para en mí, el arrebatamiento. y algunos teólogos piensan que los que se van en el arrebatamiento son la iglesia. Acuérdense que a Juan le dijeron algo. Juan dijo una vez, Juan el Bautista, yo soy el amigo del novio, pero no soy la novia. Entonces tenemos que en el rapto se va la novia de Cristo. Y es por eso, y que representa reyes y sacerdotes, y que es la iglesia. Esa iglesia, hermano, que hemos creído no por vista, sino por fe. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a traer. Porque si ustedes miren cómo está el capítulo 9, cómo lo di. Mire, ve, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda verdad, de toda raza, de toda lengua, vestido de ropas y palmas en las manos, ¿verdad? Después dice, y todos los ángeles estaban de pie al trono. Después menciona a los ángeles. Y después dice los ancianos, que habíamos hablado que representaban. Y después los 4 seres vivientes. Importante ahí, está, la pregunta es clave. Cuando, uno de los ancianos se le acerca a Juan, ¿verdad? Y le pregunta quiénes son estos que están vestidas de ropas blancas. Pero Juan, al no reconocer esa multitud vestida de ropas blancas, le dice, tú lo sabes, Señor. Ahora, el anciano le explicó, estos son los que han salido de la gran tribulación. Exactamente, excluye este grupo de la iglesia, hermano. Y fíjate que ahí, que si esta gente que estaba reunida delante del trono hubiera sido la iglesia, entonces... con toda seguridad el anciano se lo hubiera aclarado. No, si hubiera sido la iglesia, es que él mira alguna diferencia, Orly, porque acuérdate que a los 24 ancianos ya los había visto. Sí. Entonces, pero él mira que hay un grupo aparte, diferente. Y esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Entonces le dice el ángel, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero yo te digo, me gusta la clave esta, que si esta gente que hubiera salido de la gran tribulación hubiera tenido que ver con la iglesia, con seguridad el anciano... Con la novia, sí. van a reinar con Cristo, pero lo excluye de los 24 ancianos. Es importante aclarar, porque al final allá, ya en el capítulo 7, vemos cómo se hace un solo grupo. Sí. Y que al momento de reinar, ¿verdad?, en la tierra, que es la promesa del milenio, es algo que lo vamos a ver más adelante. Más adelante, sí. ¿Verdad? Entonces, sí, también ellos descienden con Cristo, ¿verdad? Y aquí está, fíjense, eso lo voy a mencionar en Apocalipsis 24, miren lo que dice. Ya Satanás pues lo atan, ¿verdad? Y dice 24, después de que han atado a Satanás, que esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero ahorita les voy a dar una... Dice en 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que tienen, a quiénes les dieron tronos en Apocalipsis 4? A los ancianos. Fíjate bien, ahí están los primeros, que recibieron capacidad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían, y los, ¿verdad? De los, de Jesús, perdón. Y por la palabra de Dios. Por la palabra del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, coma. Entonces mira a los que recibieron capacidad de juzgar, después mira a los decapitados, y después dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Amén. ¿Verdad? Que Juan no sabía quiénes eran estas personas que formaban esta multitud, pero el anciano sí lo sabe, y él explica, esta es una multitud diferente, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, esto es una multitud especial de toda tribu, lengua y nación que ha salido de la gran tribulación. O sea, se dice la palabra, la expresión que ha salido de la gran tribulación nos da a nosotros la paz, la seguridad de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mira que hay un término aquí también que allá lo vemos como que dice a los que fueron muertos, ¿verdad? Apocalipsis 24 dice las almas de los que habían sido decapitados.
Mirábamos otra versión y decía degollados. Imaginás, o sea, era una forma de sacrificio, ¿verdad? La que hacían a estas almas por la causa de Cristo, hermano. O sea, estas personas estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas por Cristo, porque la perdieron aquí en la tierra, pero la ganaron con Cristo en el cielo, hermano. Excelente, qué excelente, amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos revisar aquí, Orlis? Uno, tenemos a la iglesia, tenemos a estos que salieron de la gran tribulación, que también Dios dice que extiende su tabernáculo sobre ellos y dice que les sirven día y noche. Sí, ¿verdad? Estos que salen de la gran tribulación, hermano, están al servicio, son como los levitas, fíjate, ¿se acuerdan? Y vienen siendo como el servicio del templo, ¿verdad? Pero siempre como que Juan lleva esa diferencia entre los que les dio capacidad de gobernar, que son los 24 ancianos que están sentados en el trono, y estos que salen de la gran tribulación y que están al servicio del Señor. Algunos que hacen la comparación que la iglesia son los reyes y sacerdotes, la esposa de Cristo, y que estos que han salido de la gran tribulación vienen siendo como los levitas que están al servicio del templo, al servicio del Señor allá en el cielo. Podemos ver estos detalles. Ahora, hay algo interesante, Orly, no sé si pasamos a los 144,000. Fíjense bien. Que aclarando que no son los 144,000 de los que hablan los testigos de Jehová, ¿verdad? Se da algo increíble hay ahí, muchas ¿verdad? cosas que están, sectas, ¿verdad? Que están diciendo cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Sí, esto estamos hablando, la Biblia nos aclara aquí a quién se refiere Apocalipsis 7 con respecto a los 144,000 sellados. Bueno, acordándonos de algo que más adelante vamos a ver, que la iglesia en el cielo tiene que pasar por un proceso de el bimá de Cristo, las bodas y la cena del Cordero, que va a ser arriba, mientras aquí abajo en la tierra pues se están dando estos acontecimientos, y esto es los 144,000 sellados. Dice que vio 4 ángeles, y a estos 4 ángeles se les dijo que detuvieran a los 4 vientos, o sea, esos 4 vientos que vienen a destruir la tierra, mientras se sellaban a 144,000. Hay algo importante, que de estos 144,000 sellados, dicen que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Es increíble que estamos viendo aquí que nuevamente, fíjense bien, se ha estado hablando de la iglesia, y en el capítulo 7 se habla de estos 144,000 judíos. Hermano, hay parte de la iglesia que los considera que son, que tienen que ver con Israel espiritual y un montón de cosas, pero muchos teólogos y muchos teólogos reconocidos creen que estos 144,000 sellados representan solo a Israel. Sí, fíjate que hay algo que estaba estudiando, que estos judíos son salvados antes de la gran tribulación y son sellados para pasar a través de ella, pero cree un teólogo reconocido que este sello habla de una protección que ellos van a tener durante el tiempo de la gran tribulación para no ser molestados, o sea, no sé hasta qué punto por la gran... O no ser asesinados, ¿no? Por lo menos para no ser asesinados, porque de que van a recibir una oposición... Creo que van a tener oposición. La van a tener, pero ese sello les va a dar a ellos como una protección y una garantía para que por lo menos no puedan ser asesinados durante ese tiempo de la gran tribulación. Y es ahí el significado del hecho de ser sellados, porque mucha gente... ¿Y qué significa que sean sellados? Que van a ser judíos que se levanten en ese tiempo bajo una protección divina de Dios para predicar, ¿verdad? Van a ser separados por Dios para predicar, sí, durante ese tiempo. Durante la gran tribulación. Muy bien. Y fíjense que hablábamos con Orlis ayer, que estos 144,000 están de todas las tribus, menos no aparece Dan, ¿verdad? Y Efraín. Y creemos que en vez de Efraín se encuentra José, y en vez de Dan se encuentran los levitas. Y podemos ver aquí como ya el sacerdocio, fíjense bien, el sacerdocio ha pasado a la iglesia con los 24 turnos,
a la iglesia, que en la iglesia también hay judíos, ¿verdad? Los judíos que aceptan a Cristo son parte de la iglesia. Entonces, esa iglesia, ese Israel espiritual, toma el sacerdocio ya real. Entonces, ya los levitas ya no son, acuérdate que en el Antiguo Testamento los levitas eran apartados para el sacerdocio. Correcto, sí. Aquí ya no se apartan para el sacerdocio, sino que se le menciona en las 12 tribus de Israel. Y fíjense que es increíble ver eso, donde en las tribus que se mencionan, también se menciona la tribu de Leví como una de los 12,000 sellados, y no se menciona ni a Dan ni menciona a Efraín. Muchos creen que Dan es porque, ¿verdad? Esto es una opinión de algunas personas, de algunos cristianos hasta del primer siglo, que decía de que de Dan iba a venir el anticristo. Fíjate que hay algo interesante que quiero compartir. No se nos indica realmente ahí en la Biblia cuándo se tiene el lugar de sellar a este número de judíos, de las 12 tribus de Israel. Pero en vista de que ese sello lleva el nombre del Cordero y el nombre del Padre, los judíos que están numerados ahí, como lógica, hermano, son judíos que ya habrán aceptado a Jesucristo como Mesías y que ahora pues son protegidos debido a la decisión que ya han tomado, porque vos sabés que es bien importante que esos judíos sí ya tienen a Jesucristo en su corazón, ya lo han reconocido como su Salvador personal. Exacto. O podría decir que es algo que Dios ya tiene preparado, gente que Dios ya tiene escogida, ¿verdad? No precisamente diría yo Sí, es que en ese momento recibieron a Cristo. Dios ya los tenía listos para que recibieran de parte de Él el sello. Que no hay un versículo claro que nos diga si fue antes o si fue después que ellos reconocieron a Jesús, pero sí lo que sabemos es que ellos tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre, y eso nos hace pensar, y obviamente que eran personas que ya habían reconocido a Cristo, aunque no se sabe si fue antes o después. Sí, lo que Amén. sí, que cuando me imagino el sello debe haber, porque dice que siguen al Cordero, después cuando Jesucristo dice que lo siguen a todos lados donde va, o sea, son judíos fieles, judíos muy especiales, dicen que no se han contaminado con mujeres, Ajá. o sea que son como Pablo, pues. Sí, es un misterio lo que dice Orlis, porque no sabemos si fue desde antes o fue en el momento de la tribulación que ellos reconocieron al Mesías. Me gustaría que me pusieras la diapositiva que está en la pantalla, solo para hacer el resumen. Fíjense bien, mire, vimos en el capítulo 7 dos grupos, no sé si me lo puedes centrar, en esos dos grupos. El primer grupo, que son los 144,000 sellados, están en la tierra. Es un grupo, un número fijo, 144,000, de los hijos de Israel, y van a ser sellados. Y el segundo grupo, del 7-9 en adelante, están en el cielo. Es una multitud incontable de todas las naciones. Están seguros en el cielo y salen de la gran tribulación. Nosotros podemos ver esos dos tipos de grupos que tienen esa diferencia en el capítulo 7. Entonces, con esto podemos analizar bien cómo funcionan cada uno de ellos. Juan, hablábamos que tenía en esta visión, pudo ver lo que estaba sucediendo en el cielo y al mismo tiempo lo que estaba sucediendo en la tierra. Fíjate que también quería compartir, aunque ayer también lo vimos, pero hoy que lo mencionaste, aclarar un poco acerca de la tribu de Dan, porque no aparece. Génesis 49, en el capítulo 16 y 17, aquí vemos lo que Jacob declara, ¿verdad? Lo que serán sus hijos en el futuro. Y dice el 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete.
Y en el 18 comentábamos, tu salvación esperé, oh Jehová, ¿verdad? Entonces, es más, otra gente que maneja otro tipo de creencias, ¿verdad? Piensa que de Dan también vendrá algún tipo de anticristo, ¿verdad? Me gustaría que para finalizar me pusieras la diapositiva que está en la pantalla. Esta diapositiva la vamos a seguir viendo la próxima semana. Aquí podemos ver lo que estamos ahorita, lo que es la dispensación de la gracia, esta parte de amarillo. Después de la dispensación de la gracia ocurre lo que nosotros llamamos el arrebatamiento. Aquí lo miramos, el arrebatamiento. Después acuérdense que la 70ª semana, para que empiece la 70ª semana debe ocurrir, según Daniel 9, debe ocurrir un trato o una confirmación de un pacto entre el anticristo y, ¿cómo es que se llama? Y el pueblo judío. Entonces, aquí nosotros, en esa final de la parte amarilla, es donde creemos que va a ocurrir la firma de ese tratado, de ese pacto. Mira, y después de la firma de ese tratado, comienza la 70ª semana de Daniel. Es importante notar que en el capítulo 7 se da un fenómeno que vuelven a mencionarse las 12 tribus de Israel. Pensamos nosotros que es ahí, en ese capítulo 7, donde comienza la 70ª semana de Daniel, porque se empiezan a mencionar el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, y en el capítulo 8 empezamos con las trompetas. Acuérdense que hablábamos la vez pasada que de las fiestas judías ya se cumplieron varias, y la fiesta judía que sigue es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del Día del Perdón, que es la fiesta y se llama casualmente la fiesta de las trompetas. Y las trompetas, hermanos, comienzan en el capítulo 8. Entonces, podemos ver nosotros que tenemos que tener claro, hermanos, que la 70ª semana de Daniel comienza con la firma, la confirmación del pacto entre el anticristo y el pueblo judío. Y a la mitad de la semana ese pacto se rompe y dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios y se proclama Dios. Entonces aquí nosotros antes de esa mitad debemos de esperar la construcción del templo de Vale Dios. la pena leer ese versículo de Daniel 9:27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que es donde vos decís que ahí empieza que es aquí donde comienza la 70ª semana. La 70ª semana, ¿verdad? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, y es donde lo que se conoce como la abominación desoladora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Exacto. Bueno, que estás diciendo también un cumplimiento de eventos aquí. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando, este momento, lo que está describiendo él y vimos en esa gráfica, son acontecimientos que han de verse aquí en la tierra, ¿verdad? La confirmación de ese pacto. Fíjate que yo miraba también aquí en esa figura, que es posible que el escenario está ya, confirmación de un pacto es como que dicen, bueno, ya se había hablado de esto, ya han habido pláticas, ya han habido algún tipo de acuerdos, pero hoy van ya a dejar pactado en un documento, ¿verdad? Un acuerdo, ¿verdad? De paz, un acuerdo político, un acuerdo social, no sé, tanto tipo de cosas que se pueden dar en un acuerdo, pero ya como quien dice, el anticristo firmando y sellando con los judíos, firmando y sellando una alianza para dejarlo que él tome el control, ¿verdad? Y a mitad ellos empiezan a construir el templo, que miren, ya vimos la semana pasada que ya tienen todo preparado para la construcción del templo, solo están esperando la autorización del anticristo. Por eso pensamos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, porque una vez realizado el arrebatamiento de la iglesia, este tratado de paz que el anticristo haga,
puede ser cuestión de semanas para que suceda. Como dice Orlich, ya hay demasiada evidencia de que esto pues se están gestionando, se están hablando de muchas cuestiones así que la iglesia debe estar alerta, debemos de ponernos en guardia, debemos de estar alertas, como dice la palabra del Señor, para ese día. Excelente, hermano. Recuérdense que lo que nosotros estamos esperando no es el anticristo, no es la firma del pacto, Ni la gran tribulación. ni la gran tribulación. Mucho menos. Estamos esperando Amén. el arrebatamiento de la iglesia, que algunos no creen en eso y dicen que van a pasar por la gran tribulación, pero bueno, hermanos, es una bendición. Fíjense que sigan con nosotros. Hermanos, nos falta hablar de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira, de la ramera del Apocalipsis, de la bestia, del falso profeta. Hermanos, estamos con mucho todavía. Ya que referiste eso, me gustaría compartir Apocalipsis 7:16, porque no hemos terminado de... Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, aunque hayan muerto, ¿verdad?, sacrificados, ¿verdad?, como vimos allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, decapitados o degollados, como hay otra versión que lo dice, hermano, pero aquí ya no tendrán hambre más, ni sed, ni sol, ni caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí todavía Dios sigue mostrando su amor y su misericordia por las naciones, hermano, y por todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Hermano, pues la advertencia y el consejo, más que una advertencia, busquemos del Señor. Yo sé que hay muchos problemas, el mundo está cada día patas arriba, pero Cristo está con las puertas abiertas para que vengamos a sus pies. Hermano, si usted anda... El que no es cristiano, que se decida. Que ¿va? se decida ya, que no sea de esos indecisos. Amén. Que se decida por Cristo. Y los que están fríos, hermano, también que busquen de Dios, porque es necesario. Yo creo que la venida del Señor Jesucristo está bastante cerca. Amén. Unas palabras finales, Orlis, para Bueno. despedirnos. Solo yo digo que está ahí disponible, ¿verdad?, de parte del Señor. Las puertas están abiertas para todo aquel, hermano, que cree, y decirles que no está tan lejos Dios, hermano. Dios está ahí. Al abrir tu corazón, pues lo recibirás, hermano, y al confesarlo con tu boca, como dice Romanos, tenés la oportunidad de recibir a Cristo, hermano, y de recibir ese regalo, hermano, algo gratuito, algo, hermano, que es por gracia lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Sí, así Y es. si alguien dice que va a quedar en la gran tribulación para buscar de Dios, es peligroso. O si le dicen que van a tener que pasar la gran Es tribulación, peligroso hermano. porque no crean, ahí va a ser duro, van a ser torturados, asesinados, y no es fácil, hermano, mantener las convicciones cuando uno está En pruebas. con un machete en el cuello. Definitivamente es un motivo de darle honra y gloria al Señor, darnos cuenta a través de esos estudios que estamos haciendo, que la iglesia, nosotros seremos librados de pasar por esa gran tribulación. ¿Hasta dónde llega la gracia del Señor? Porque una de las dudas que uno siempre se ha encontrado son pasajes que a veces nos confrontan con estar preparados y listos, pero más adelante vamos a tener un estudio también sobre el significado real de pasajes como eso, ¿verdad? Que nos Amén. dicen que estemos preparados y listos, porque a la hora que nosotros no sepamos, el Hijo del Hombre vendrá. Pero una cosa que estamos viendo aquí en este tema escatológico es que nosotros no vemos iglesia de Cristo que creyó en Cristo pasando por ese periodo de la gran tribulación. Bueno, siempre les decimos, vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Nos despedimos esta noche de su programa. Alégrense las Los naciones. esperamos lunes y martes de 7 a 8 de la noche, hermano. Y bendiciones a todos los que A los que nos pendientes, están ¿verdad? viendo, Que están a mi prima observando. Johanna, a Xiomara, bendiciones. Amén, bendiciones. Programa Hermoso